Un saludo cordial para todos los estudiantes de cuarto semestre, Universidad y Región. Pues aquí vamos a dar inicio a una serie de videos con los que vamos a contar con unos expertos en diferentes áreas, quienes nos van a dar un concepto y además por su experticia, por su trasegar, por su recorrido profesional, pues es supremamente valiosa para los estudiantes en en este enfoque que vamos a tomar ya con con la asignatura de Universidad de Región. Para el análisis PESTEL y sobre todo el inicio con el criterio político que tiene diferentes factores allí, he invitado al doctor Juan Guillermo Vallejo Ángel. El doctor fue alcalde del municipio de Tuluá, fue presidente también muchos años de la Cámara de Comercio de Tuluá, es una persona, también estuvo en la Fundación Guillermo Ponce de León y perteneciente también al Club Rotario y pues una persona que está vinculada también con la academia desde hace muchos años en esa intención de transmitir los conocimientos y está vinculado a la UCEBA precisamente también en algunas asignaturas que tienen que ver con la Universidad de Región y creador de de esta asignatura. Pues doctor Juan Guillermo, muchas gracias por acompañarnos. Lo dejo para que usted haga un esbozo, una exposición de este criterio político en el análisis PESTE, el entendido de esta asignatura, en la visión que vemos es que cada organización debe estar atenta a esos agentes externos que no tienen dominio desde adentro, sino que son lo que se convierten cuando hablamos de una matriz DOFA en oportunidades y pueden haber desafíos, digamos, allí que se dan, pero que no están, digamos, dentro del manejo de la empresa, que son factores externos de la organización. Lo he invitado para que nos hable, usted que tiene conocimiento desde el sector público, desde el sector gremial, y sobre todo, digamos, que nos actualice un poco hacia dónde va, cuáles son, digamos, esas políticas que pueden favorecer o desfavorecer hoy a las organizaciones enfocadas aquí en la región, en el centro del Valle del Cauca. Le agradezco mucho a apreciado profesor Diego Fernando. Quiero ofrecer un saludo, un abrazo cordial a todos ustedes, queridos estudiantes. Y desde luego quiero participar ofreciendo, digamos, algunos elementos de consideración a lo que propone el profesor Diego Fernando del análisis PESTEL, pero en su componente político. Así que voy a dividir esta charla como en cuatro aspectos fundamentales: en las políticas gubernamentales, un bloquecito, otro de políticas de seguridad, un tercer bloque de estabilidad política como elemento importante para los procesos de gobernanza de los territorios y finalmente algunos temas en relación con el acceso a financiamiento de las unidades empresariales de la región del centro del Valle del Cauca. Entonces, en cuanto al primer elemento, hay un interrogante que nos formula el profesor Diego Fernández: cuáles son las políticas de gran impacto que se desarrollan en la ciudad, propiamente en Tuluá y en las ciudades del centro del Valle del Cauca, y qué apoyo generan a las empresas del sector privado esas políticas en términos de estímulos a emprendimientos, a sectores como el comercio, servicios, etcétera. Yo entonces divido el análisis en políticas del orden nacional y políticas del orden territorial, entendiendo el orden territorial como el departamento y los municipios. Entonces, las competencias nacionales tienen que ver con ofrecer un entorno favorable para la inversión productiva cuando hablamos en materia de desarrollo económico. Por lo tanto, es responsable un gobierno nacional de ofrecer la infraestructura para la integración territorial. Y la integración territorial es, digamos, el elemento clave que permite que una región exprese sus mayores potenciales productivos. El Valle del Cauca es uno de los departamentos que geoestratégicamente tiene las mejores ubicaciones y las mejores infraestructuras de conectividad. Tenemos desde hace ya un poco más de 2 décadas una doble calzada
andamos avanzando en el mejoramiento de la conectividad entre el puerto de Buenaventura y el centro del país a través de lo que denominamos el corredor de competitividad del suroccidente colombiano. La concesión que está encargándose de mejorar la vía Buga-Buenaventura, digamos, hoy está en un último tramo de, mm, que tiene que mejorarse significativamente con la construcción de la doble calzada entre Mediacanoa y Buga para ser conectado con la doble calzada o troncal de Occidente que va, digamos, en doble calzada conectada hasta todo el eje cafetero y que en el ramal que se conecta con el centro del país y Bogotá, hace falta también construir una doble calzada entre La Paila, Armenia, ya el sector de la línea está en un par vial, eh, un, eh, una obra que ha mejorado significativamente los procesos de conectividad y sobre todo por el impacto que tiene en el comercio internacional. Nosotros tenemos el puerto de Buenaventura a través del cual se moviliza un poco más de la mitad de las mercancías del comercio internacional colombiano, significando entonces que para el Valle del Cauca esa es una de sus ventajas. Entonces es muy importante reconocer que una política nacional de estímulo a las exportaciones para un departamento como el Valle del Cauca de vocación neta en exportación generaría una oportunidad importante de fortalecimiento de su tejido empresarial. Estamos hablando no solamente de la caña de azúcar como el cultivo emblemático que provee buena parte de la industria alimenticia colombiana, sino que también es un fuerte exportador, sobre todo a países del entorno inmediato geográfico del continente americano, países del Mercosur, países de la Alianza Pacífico, Estados Unidos, como grandes consumidores de nuestros productos derivados de la caña de azúcar, pero también otros productos importantísimos que hoy son parte esencial de la canasta exportadora vallecaucana. Desde hace unos 15 años, la frontera agrícola de la Boca, Texas, se estableció y empezó a expandirse de manera vertiginosa y hoy es uno de los productos que tiene una muy buena oportunidad de participación en mercados internacionales. Otros productos hortofrutícolas, la piña, la región del centro y norte del Valle del Cauca es una región hortofrutícola por excelencia. Entonces, productos de esa naturaleza también tienen grandes oportunidades. Por lo tanto, es importante acceder a esas políticas de estímulo a las exportaciones. También el financiamiento para el desarrollo productivo es parte esencial de las competencias nacionales y, digamos, institutos como Findeter, Bancoldes, son banca pública que está al servicio de ofrecer financiamiento para el desarrollo productivo. Y desde luego hay una política tributaria. Ustedes bien saben que el gobierno actual ha establecido una política tributaria que ha buscado equiparar a los diferentes grupos poblacionales en su capacidad de contribuir al financiamiento de los servicios que el Estado debe prestar. En cuanto al orden territorial, hablamos de los municipios. Para que un sector productivo local pueda desempeñarse de mejor manera, es necesario que los municipios dispongan de unas políticas tributarias estables que beneficien la inversión productiva de las empresas. Entonces, acuerdos que muchos de los municipios del centro del Valle del Cauca tienen, como aquellos acuerdos de estímulos a la inversión productiva, con exoneración por un tiempo determinado de los impuestos de industria y comercio o de los impuestos prediales a aquellas empresas que se ubiquen en el territorio, son acuerdos muy importantes porque favorecen no solamente que esa inversión productiva se establezca en nuestra región, sino que sean altamente generadores de empleos locales y también
sirvan al propósito de mejorar la oportunidad del encadenamiento productivo local. Empresas grandes establecidas en la región son empresas que tienen proveedores locales, pequeñas, medianas empresas locales que hacen la provisión de sus insumos para el procesamiento. Y finalmente, los fondos de financiamiento a sectores productivos. La asociatividad es importante. Entonces, sectores como FENALCO, como las cámaras de comercio, estimulan los procesos de asociatividad en el territorio a efectos de que nuestras empresas tengan esa oportunidad de hacer parte de quienes contribuyen de manera económica a desarrollar el territorio. Más empresas, empresas mayor tecnificadas, empresas con buena productividad y competitividad, altamente generadoras de empleo, son las empresas que requieren nuestros territorios. Y por eso las políticas gubernamentales de orden nacional y de orden local son fundamentales para que se dé un escenario productivo ideal, como aquel por el que estamos propendiendo de manera permanente. Ahora, hay un factor muy importante para que se exprese la productividad, la competitividad y el mejoramiento socioeconómico de una región. Estamos hablando de la seguridad. Es muy importante y nuestra región, que ha padecido en estos últimos años de factores desestabilizadores en materia de seguridad, es muy importante. Primero que el gobierno nacional mantenga y fortalezca una política integral de seguridad y defensa. Es decir, la presencia de Fuerzas Armadas en todos los territorios, la presencia de inversión en las regiones que mejoren las condiciones de los municipios para garantizar seguridad, es decir, desde el Ministerio del Interior, que dispone de los fondos de seguridad y defensa para ser prodigados hacia los municipios. Entonces, un municipio, por ejemplo, con una buena inversión en sistemas de seguridad, por ejemplo, el sistema 1, 2, 3 de atención de emergencias, un sistema de cámaras ubicadas en el territorio para proteger a la ciudadanía, es una importancia grandísima para que los municipios puedan tener de parte de los gobiernos nacionales fondos de cofinanciación que mejoren esa infraestructura de seguridad y defensa. También la consolidación de la relación entre la autoridad y la comunidad es un derecho fundamental y por eso todos los temas que tienen que ver con participación ciudadana a través de los CAI móviles, a través de los puestos zonificados de policía que pueden atender con mayor prontitud y eficiencia las demandas de seguridad, las cámaras de vigilancia, las alarmas comunitarias, todo eso es importante. Y, desde luego, los elementos desestabilizadores de narcotráfico, extorsión y terrorismo corresponde al gobierno nacional tener un fuerte control con recursos, con logística, con políticas y con personal suficiente para poder controlar el narcotráfico, la extorsión y el terrorismo, que son las tres expresiones delincuenciales que más afectan a nuestros territorios. Por parte de los municipios y el departamento, es muy importante, los municipios ya tienen unas competencias menores en la atención de la delincuencia común callejera, de la violencia intrafamiliar, de otras formas de violencia como las contravenciones, infracciones, conflictividad social y entonces la capacidad de los municipios articularse con la gobernación. La gobernación del Valle del Cauca desde hace algunos años, un poco más de 6 años, estableció un impuesto que es la tasa de seguridad. Es muy importante que desde la capacidad de la gobernación de recaudar esa tasa, prodigue hacia las regiones los recursos necesarios para que los municipios que no poseen en materia de seguridad fuertes volúmenes de recursos financieros puedan ejercer entonces
con esos recursos de la tasa departamental, acciones que mejoren su presencia en el territorio. Entonces, la seguridad también es un elemento importante y la capacidad de los territorios de articularse con el orden nacional para mejorar las políticas de seguridad y sobre todo las acciones de control a la delincuencia organizada, la delincuencia común, es muy importante. Hay un tercer elemento que propone el profesor Diego Fernando en términos de la estabilidad política y pregunta el profesor Diego Fernando cómo influye la estabilidad que tiene en la región del centro del Valle en materia política. ¿Elegimos bien los ciudadanos a nuestros gobernantes? ¿Hay incertidumbre política y esto puede desalentar la inversión? ¿Afecta la confianza de los consumidores el que nuestros gobernantes no generen esa confianza en la ciudadanía? Entonces, creemos que es muy importante elegir bien y por eso es fundamental y esencial que nosotros como ciudadanos tengamos una claridad en el interés en reconocer que la política hace parte esencial del territorio, toda vez que los gobernantes son quienes definen las acciones, las estrategias para mejorar las inversiones integrales en las diferentes materias. Agua potable, saneamiento básico, seguridad, educación, salud, generación de empleo, desarrollo agropecuario, proteger la ruralidad, recursos ambientales, el agua como recurso fundamental, el manejar la biodiversidad. Todos esos son elementos que gobernantes que tengan un buen manejo del territorio, una buena concepción de la importancia de gobernar el territorio desde la perspectiva de la integralidad en las acciones es muy importante. Por eso, la inversión privada es de suma relevancia para garantizar la reactivación económica, pues esta genera mayores niveles de consumo, empleo e ingresos. Es decir, que tiene una suerte de efecto multiplicador, por lo que impulsa fuertemente el crecimiento económico. Eh, la estabilidad política desde luego, entonces, hace que la relación entre gobernantes y ciudadanos permita que quienes tienen en su haber la posibilidad de generar ingresos para la población lo puedan hacer a través del empleo, a través de la productividad. Y por eso es muy importante que los gobiernos locales impulsen el crecimiento económico al fomentar la creación de nuevas empresas, al crear políticas que estimulen la creación de nuevas empresas. Es decir, hay nuevos emprendimientos. Cada día nuestra Universidad UCEBA está interesada en que cada uno de nuestros egresados ojalá tenga un espíritu emprendedor importante y que la universidad le provea de los conocimientos y la experiencia necesaria para iniciar un proceso de creación empresarial que sea un generador de oportunidades para otras empresas al proveerlas de insumos, de productos procesados, que sea un generador de empleos. Y por eso, desde los municipios, es muy importante que estos tengan políticas que fomenten la creación de nuevas empresas, la generación de empleos y el desarrollo sostenible. Porque estos factores finalmente son los que ayudan a reducir la pobreza, a mejorar los niveles de vida y a aumentar la capacidad adquisitiva en la población. Una ciudad que tenga un tejido empresarial robusto, fuerte, es una ciudad que tendrá menores indicadores de desempleo. Es una ciudad en la que al tener mayor porción de su población eh, empleada generando ingresos, tendrá entonces mayores oportunidades de educación, tendrá mejores oportunidades de acceder a los servicios
de salud y eso es fundamental para el bienestar de una sociedad. Así que entonces sí es muy importante que los municipios tengan políticas de estímulo a la inversión productiva, que las empresas tengan, por el buen manejo y el buen tratamiento tributario que los municipios tienen hacia ellas, tengan oportunidad de ser generadoras de esas oportunidades de empleos de calidad, de empleos con seguridad social, de empleos, ojalá con trabajos permanentes, con contratos a término indefinido que permitan la estabilidad laboral de las personas y de las. Y finalmente hay un último bloque de tratamiento al que quiero referirme y es el que tiene que ver con cómo el Estado puede disponer de fuentes diversas de financiamiento para las empresas. Eh, Cuentan las empresas con la existencia de bancos estatales, instituciones financieras, programas de apoyo gubernamental, ángeles inversores, capital de riesgo o cualquiera de las diversas formas de financiamiento que pueden ser relevantes para un negocio. Entonces, podríamos decir que hay un abanico de entidades, de instituciones que desde el gobierno nacional y los gobiernos departamentales fundamentalmente pueden disponer de recursos para fortalecer el tejido productivo. Planteemos, por ejemplo, para el centro del Valle del Cauca. Nosotros tenemos en el centro del Valle del Cauca dos centros de formación técnica y tecnológica del SENA, que son el Centro Agropecuario de Buga y el Centro Latinoamericano de Especies Menores CLEM de Tuluá. A través de esos dos centros, pues se da todo el proceso formador de técnicos y tecnólogos en las diferentes áreas del conocimiento empresarial. Pero además de ello tiene una serie de fuentes de recursos que favorecen la oportunidad de que emprendedores y empresarios accedan a ellos para mejorar técnicamente la disposición de herramientas, equipos y experiencia tecnológica de sus empresarios y emprendedores para mejorar la productividad y la competitividad. Uno de ellos es el Fondo Emprender del SENA. El Fondo Emprender provee recursos para empresarios establecidos, generalmente empresarios jóvenes, recursos que hoy pueden estar alrededor de los 110 millones de pesos para inversión en capital de trabajo, para inversión en maquinaria, para inversión en tecnología, que mejoren las condiciones de productividad y competitividad del negocio. Esos recursos, todos los empresarios que estén legalmente constituidos pueden acceder a ellos. Hay otros fondos provistos por el SENA como el Campesena. Campesena está orientado a aquellas asociaciones de carácter rural, de carácter campesino, que en diferentes áreas de la producción pueden participar y acceder a recursos que permitan mejorar la oportunidad de, como entidad asociada, producir, procesar y comercializar sus productos en mercados cada vez más especializados. Es muy importante estas fuentes de recursos porque hemos visto experiencia nosotros desde el Centro Regional de Emprendimiento, Productividad, Innovación y Desarrollo Sostenible, el CREPITS, que está adscrito a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social de la UCEBA. Acompañamos algunos procesos de esos, tanto de Fondo Emprender como de Campesena, y que hoy muestran crecimiento importante en el desarrollo. Ahora, hay otros fondos de orden nacional. Bancoldes, por ejemplo, es un banco
de segundo piso especializado en comercio exterior, pero que también presta oportunidades de financiación a múltiples actividades económicas. El acceder a ellos es importante y las cámaras de comercio son, digamos, como aquellas instituciones que están en nuestro territorio a través de la cual se puede acceder a información de cómo se pueden obtener recursos de allí. El Banco Agrario, que es el banco estatal más importante y que tiene presencia en la mayoría de los municipios de nuestro departamento y el centro del Valle del Cauca, es otra fuente de recursos. Y del orden departamental hay algo que nos parece que es importante. Valleín de la Gobernación es un fondo de financiamiento de actividades productivas para emprendimiento fundamentalmente. Es decir, los emprendedores pueden tener a través de las convocatorias que hace Valleín en diferentes actividades, turismo, producción agrícola, comercialización agrícola, procesamiento de productos alimenticios, pequeñas industrias, a partir de ese fondo Valleín es importante la oportunidad de acceso para esos eh, eh, recursos que tanto requieren emprendedores y pequeños empresarios. También del orden nacional hay un programa similar a Valleín que es Impulsa Colombia. Enlazarse con Impulsa Colombia también es una importante oportunidad para el financiamiento de las pequeñas empresas. Y acompañando todo el modelo financiero estatal está el Fondo Nacional de Garantías, que es un instrumento que permite que sobre todo aquellos pequeños empresarios, emprendedores, que no tienen una garantía real para ofrecer, para acceder a un crédito de un banco agrario, el Fondo Nacional de Garantías ofrece esas garantías. Entonces, aquí hay algo muy importante. Fíjense que los municipios en la generalidad no tienen recursos o mejor, una institucionalidad de financiamiento a las actividades productivas, pero sí tienen unos recursos que pueden compartir. Por eso, Valleín, por ejemplo, que es un fondo departamental, hace programas de articular los recursos Valleín con recursos municipales para multiplicar los recursos disponibles para diferentes sectores productivos. Entonces, los municipios pueden disponer de fondos propios de estímulo a la inversión productiva, que por lo general son recursos de Claro. cofinanciación o contrapartida a los recursos de orden nacional o departamental. Bueno, muchachos, entonces, de acuerdo con lo expuesto aquí en estos cortos minutos, creería yo que la visión de un territorio que tiene oportunidades fuertes de crecimiento económico está fundamentado en cuatro aspectos. El primero, el aspecto de las políticas gubernamentales. Buenas políticas que generen impacto en el desarrollo económico de las ciudades y las regiones son necesarias. Y esas políticas son unas de orden nacional y otras de orden territorial, entendiendo el orden territorial como el departamento, en nuestro caso el Valle del Cauca, y los municipios. Cada uno de esos órdenes territoriales tiene competencias específicas y obligaciones de mejorar desde las políticas tributarias, desde las políticas de desarrollo urbano, desde los instrumentos de gestión del suelo, tiene obligaciones fuertes de estimular la inversión productiva. En segundo lugar, la seguridad. Es muy importante entender que la seguridad es uno de los elementos que genera confianza para invertir en los territorios. En tercer lugar, la estabilidad política, la calidad de nuestros gobernantes y por eso nuestra obligación como ciudadanos de elegir bien. Y elegir bien es reconocer en nuestros candidatos a los diferentes organismos, consejos municipales, asamblea departamental, gobernación, alcaldías, elegir a las personas que tengan las mejores ofertas y generen la mejor confianza en nosotros. Y finalmente,
las políticas y los instrumentos financieros de lo que disponen la gobernación, la nación y los municipios para que puedan las empresas acceder de manera permanente, constante y suficiente a mecanismos de inversión para el mejoramiento productivo. Esa pues es la participación que puedo ofrecerles en la propuesta que me hace el profesor Diego Fernando Cobo desde la perspectiva de la política, el análisis del desarrollo del entorno regional desde la perspectiva de la inversión productiva y el desarrollo económico.